Bueno, buen día a todos. ¿Estás olvidadito? Escuela dominicana, Gracias por anticipado, digo, gracias por oír y gracias por tolerarme. Hace muchos años yo estaba viajando en la ruta por cuestiones de trabajo y puse un partido de fútbol para escuchar, y las distancias entre una ciudad y otra son muy grandes y a veces se hace muy pesado viajar. Y sintonicé un partido de fútbol, un relator que estaba relatando allí de una manera extraordinaria. La verdad que me daba gusto oírlo. Y al final me sorprendió cómo terminó la última palabra que dijo antes de terminar la transmisión de fútbol. Él dijo así, lo último que dijo: esperemos haber sido dignos. Me llamó la atención, por un partido de fútbol. Cuanto más nosotros, que somos hijos de Dios, cuanto más tenemos que ser dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Bueno, los invito a que leamos, vamos a leer Hebreos, capítulo 7, desde el 11 al 19, y después vamos a leer Hebreos 8, del 1 al 5. Así que Hebreos 7, del 11 al 19, y Hebreos 8, del 1 al 5. Hay una diapositiva que podemos ir poniendo. Eran 3, pero ahí se desdobló, así que bueno, vamos a ver cómo hacemos. Hebreos 7, del 11 al 19. ¿Lo tienen? Vamos a ir siguiendo la lectura. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. No es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No se puede vivir de la fe de otros. La fe no es hereditaria. No se hereda la fe. No podemos vivir de la fe de nuestros descendientes. En el antiguo pacto, el sacerdocio era ejercido por los descendientes de todos aquellos que eran de la tribu de Leví. Pero hoy ya no es así. La fe tiene que ser cultivada por cada uno de nosotros. Hace un tiempo, un hermano de esta congregación se fue de la congregación. Cuando se le preguntó por qué te fuiste de la congregación, dice: pues estoy cansado de puerta, camino y meta. Todo el tiempo estamos hablando de lo mismo: puerta, camino y meta, puerta, camino y meta. Hace 30 años que estás en la congregación. ¿Cuándo vas a poner a funcionar alguna de las cosas que dice puerta, camino y meta?
Y ahora te acordaste de que ya estás cansado de Puerta Camino y Meta. Revisa tu vida y te vas a dar cuenta que nada de lo que haces coincide con la predicación del Evangelio del Reino que venimos practicando y venimos predicando desde hace tantos años. No se puede vivir de la fe ajena. Si yo conocía a Cliff Benson, a Ivan Baker y a Orville, que los conocía a todos, no puedo vivir de la fe ni de la historia de ellos. Tengo que cultivar mi propia fe y servir al Señor de todo corazón, yo. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, versículo 17, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda pues abrogado. ¿Qué es lo que queda abrogado? Lo que queda abrogado es el sacerdocio levítico. No queda abrogada la ley. Lo que queda abrogado fuera de orden es el sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes porque hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. Y esa muerte en la cruz del Calvario hizo que el día que nosotros fuéramos bautizados hayamos sido muertos juntamente con Él en el bautismo. Y cuando nos levantamos como hijos de Dios y sacerdotes de Jesucristo. Así que quedó abrogado ese mandamiento del sacerdocio. No la ley, pero sí el sacerdocio. ¿Por qué? Por causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza. En Cristo hay mejor esperanza que en el antiguo pacto. Hebreos 8, 1, 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Me voy a saltear algunos versículos. Así que, versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué dice figura y sombra de las cosas celestiales? Es que todo el Nuevo Testamento está metido en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos refleja una figura, una sombra. Si yo pongo, acá no hay ningún... Pero si yo hago así con mi mano, puedo formar aquí un perrito que se ve. Es una sombra, pero en realidad es mi mano. No es, una cosa es la sombra y otra cosa es mi mano. El Antiguo Testamento es así. Figura y sombra de los bienes celestiales, de lo que iba a venir después, que es lo que tenemos nosotros, hoy, acá. Un día, no se rían de lo que voy a decir ahora, tengo un amigo, hace muchos años, cuando yo pertenecía a la congregación de San Martín,
Había un hermano allí en la congregación, formábamos parte del mismo grupo casero, y ahora les pido que no se rían. Yo fui a la peluquería de él, le dije que no se ríe. Él es peluquero y teníamos unos tiempos de comunión preciosos cuando yo iba a la peluquería de él, porque él era mayor que yo, era un joven, tenía pelo, tenía 23 años, una cosa así, todavía tenía pelo un poco, y pasábamos unos tiempos de comunión bárbaros. Y un día llego a la peluquería y me dice: mirá, Daniel, esa mancha de humedad que hay en la pared. Llovió en estos días y se había hecho, yo la veía, una mancha negra tremenda entre el techo, la pared. Me dice: fíjate la figura, es Jesús. ¿Cómo? Le digo, ¿qué? Y yo empecé a mirar, allí estaba en el techo. ¿Qué? Fíjate, está dibujado Cristo en la mancha de humedad, en la figura de la pared. Y yo empecé a mirar así, y en un momento vi la silueta, todo negro. Ahí estaba Jesús con su bastón ahí, no se lo puedo explicar porque era una figura, tremendo, una mancha de humedad en la pared, todo negro y una figura. Era Cristo con su bastón, su callado, qué sé yo, el pelo ardiente, una cosa increíble. Así es el Antiguo Testamento. Figura y sombra de las cosas celestiales. Y se le advirtió a Moisés diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Quién es el modelo hoy? Jesús. Así que hay que estar muy atento, hay que prestar mucha atención al modelo de Dios, que es Jesús. Y de esto quiero hablar. Jesús está respondiendo a una pregunta que los discípulos le hicieron. La pregunta se refiere a su segunda venida. Y dicho sea de paso, para algunos que quieren estudiar la segunda venida o leer acerca de la segunda venida de Cristo, y digo esto porque hubo un hermano el año pasado que me dijo: ¿por qué entre nosotros no se habla nada nunca de la segunda venida de Cristo? Porque por todos lados se dicen cosas y... Bueno, el hermano me dio a entender que sintonizaba algunas radios cristianas y escuchaba lo que otros tenían para decir, y nosotros no tenemos nada para decir, supuestamente. Pero Jesús está respondiendo una pregunta que le hicieron los discípulos, que tiene que ver con la segunda venida. Y para aquellos que quieran estudiar la segunda venida, les digo, tenemos que empezar a estudiar la segunda venida de Cristo leyendo el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Y la primera pregunta que aparece, la primera descripción que figura en el Nuevo Testamento acerca de esto, es en Mateo 24. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Por ahí hay que empezar. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y la pregunta que Jesús le responde a los discípulos tiene que ver con algo que pasó en el templo. Estaban Jesús y los discípulos en el templo y salen del templo después de tener su reunión y no sé qué, eso no se describe. Y los discípulos le dicen: mirá Jesús el templo, mirá los adornos, mirá las flores, mirá la roca esta. Bueno, y Jesús dice: ¿ven todo esto? Sí, sí. No va a quedar piedra sobre piedra, pero... Todo el tiempo Jesús le respondía de una manera tremenda a los discípulos. Así que de camino a la casa, se ve que siguieron hablando del tema, no está registrado, pero al final, en la casa, los discípulos le hacen una pregunta.
Y la pregunta es, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta. Y tenemos que entender bien allí la palabra siglo, porque para nosotros la palabra siglo son 100 años, pero allí está mal traducido. La palabra no debería ser siglo, en la versión Reina Valera 1960, la palabra es era. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era, de esa era nueva que se está estableciendo en este momento, que es la era del Espíritu Santo, que es la era en la que vivimos todos nosotros? Es la era esta del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Antes no era así, ahora sí. Esta es una era, un tiempo, el tiempo de la iglesia. Hoy el que nos dirigía acá en la alabanza habló de Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad de este siglo. Pero no es de este siglo, es de esta era. Estas huestes espirituales de maldad, estos demonios que funcionan todo el tiempo, no funcionaban en el Antiguo Testamento, funcionan ahora. Y nosotros tenemos lucha espiritual contra esas huestes de maldad de este tiempo, de este siglo, de esta era. Siglo tenemos que entenderlo como una era. Así que para aquellos que quieran estudiar, lean Mateo 24, o lo estudiado, leer o escudriñar. No sé si estudiar, porque todo el conocimiento que tenemos es por revelación del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Revelado. El conocimiento viene por revelación, el conocimiento de las Escrituras. Así que Jesús está en eso. Y una cosa más. ¿Por qué tenemos que empezar a estudiar la segunda venida leyendo el Nuevo Testamento? Por lo que dice 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo del 10 al 12. A ver, ¿quién lo lee? Mientras tanto, me tomo un poco de este tecito tan rico que el que lo tenga lo lee. 1 Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. De esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Exactamente. Y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Hasta 12? Sí, está bien, hasta ahí. Los profetas que profetizaron de este tiempo, en la antigüedad, de este tiempo. Así que ¿cómo vamos a ir al Antiguo Testamento si es figura y sombra de las cosas venideras, que es la era del Espíritu Santo, para entender lo que va a venir después? No tiene sentido. Por eso tenemos que empezar por el Nuevo Testamento. Y después de que hayamos revisado todo el Nuevo Testamento acerca de todo lo que Jesús habló acerca de su segunda venida, todo lo que los apóstoles hablaron y todo lo que está escrito en el Apocalipsis, recién ahí podemos ir a parar al Antiguo Testamento. Muy bien, estando en esto Jesús, estando en este asunto de responderle a los discípulos acerca de la segunda venida,
En Lucas, capítulo 21, versículo 36, encontramos la respuesta de Jesús. Una parte de la respuesta de Jesús, que es la que quiero resaltar hoy. Y Lucas investigó diligentemente todos los sucesos desde su origen y puso en orden la historia, lo cual es mucho más interesante ver, porque a Lucas no se le escaparon detalles de lo que dijo Jesús, porque él diligentemente investigó. Y en Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ser dignos y estar en pie, porque va a venir. Y Juan dice lo mismo que Lucas en 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Estar de pie y ser dignos. Y a los Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto no es un partido de fútbol, ¿eh? Somos sacerdotes en el reino de Dios. Nuestro comportamiento demuestra lo que somos, qué es lo que tenemos adentro. Y tenemos que revisarnos, hermanos. A los Gálatas les escribe mencionando la forma en que Pablo se conducía antes de conocer a Jesús, y lo menciona como algo vergonzoso. Gálatas 1, 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia. Pero Pablo cambió su manera de pensar y su manera de vivir. Ya sabemos lo que pasó con él. Y Pablo a los Efesios le dice en Efesios 4: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y también a los colosenses: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y también en Colosenses 1, 27, 28 dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí poderosamente. ¿Para qué trabajaba Pablo? Para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Ese era su trabajo, y ese tiene que ser el nuestro. Nuestro trabajo tiene que ser ese: presentarnos nosotros como dignos, y a todo aquel que nos rodea, empezando por nuestra propia casa, nuestros hijos, nuestra esposa, presentarlos dignos, perfectos delante del Señor. Y en Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. A todos los responsables del grupo casero que están y que no están, les digo:
Ojo con el comportamiento con los hermanos que tenemos a cargo. Muchísimo cuidado. No es una relación de discipulador a discípulo, no. No es una relación de maestro a alumno, no. Es una relación de padre a hijo. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Es lo que dice Pablo. Dice, ustedes vieron cómo yo me comporté con ustedes. Me comporté como un padre con sus hijos, exhortándolos y consolándolos. Padre a hijo. Yo le dije a los hermanos del grupo casero, le digo, hermanos, si alguno de ustedes, cualquiera, mi esposa, mis hijos, todos los que no son ni mi esposa ni mis hijos, todos los que están ahí en casa, no son muchos tampoco. Pero si ustedes observan de parte mía una actitud que no sea esta de padre a hijo, quiero que me lo hagan saber. Punto número 1. Y si me lo hacen saber y no desisto en mi mala actitud, quiero que me denuncien. Porque yo quiero ser digno. Se quedaron los muchachos, me miraban diciendo, ¿pero qué me está diciendo? No, es serio esto. Y los responsables del grupo casero, aquellos que tenemos responsabilidad sobre la vida de otros, tenemos que comportarnos así, como un padre con sus hijos. Y tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra forma de ser. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos, ¿qué es lo que encargaba? Que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. De paso les digo que cuando hay que aplicar disciplina en la comunidad, Dios nos trata a nosotros como hijos, no como discípulos. No como un discipulador a un discípulo. No. Nos trata como un padre trata a su hijo. Porque la relación de Dios con nosotros no es una relación lejana, que es la misma relación que nosotros tenemos que tener con los discípulos que están en nuestra propia casa. Por eso les hablo a los, en parte les hablo a todos, pero en parte también a los responsables del grupo casero. Nosotros con los que están en casa tenemos una relación cercana. Yo a alguno hasta me ocupo de decirle qué remedio tiene que tomar. ¿Y cómo? ¿Y eso qué tiene que ver con la Biblia? No, tiene mucho que ver, porque mi relación con ellos es de padre a hijo. No es de discipulador, acá está el discipulador, vos sos discípulo, vos tenés que aprender, estás ahí en el subsuelo, yo estoy acá en el cuarto piso. No, querido, no. El padre se desvive por sus hijos. El padre corre cuando uno está resfriado. Cuando uno tiene una enfermedad que no sabe qué es, sale con el pibe a UPA, y yo sé lo que significa eso, por eso les estoy diciendo. Y camina y corre, y lo lleva a un médico y a otro hasta que encuentra la solución. Ese es el llamado. La relación de Dios con nosotros es Hebreos 12, 4, 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dios nos trata, nos disciplina a nosotros como a hijos, no como a discípulos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Bueno, cuando Pablo se despide de los Efesios en la playa de Mileto, en Hechos 20, 18 al 19,
Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Si alguien le pregunta a Pablo: ¿cómo te comportaste, Pablo? Con humildad, dice Pablo. La misma humildad de Jesús. ¿Y qué más? Y con muchas lágrimas. ¿Por qué con muchas lágrimas? Porque son las lágrimas del que ama. El que ama no llora nunca. El que no ama no llora nunca. Pero el que ama a las ovejas, el que ama al pueblo de Dios, el que ama a sus hijos, porque los trata como hijos, cuando ve que algo no funciona, llora, se angustia. Y Santiago, en su carta a los de la dispersión judía y en sintonía con el resto de los apóstoles, dice en Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y en 1 Pedro 1, 14, 17 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Conducta santa, una conducta santa. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda es toda. Ahora yo sé que muchos de nosotros, o yo solo, tengo muchos defectos, pero voy camino a conducirme de esta manera. Esto es lo que tenemos nosotros que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, entender cuál es el llamado y caminar hacia ese lugar. Porque ¿cómo vamos a hacer para llegar a la meta, que es ser semejantes a Jesús? ¿De qué manera lo vamos a lograr? Mirando a otro, no lo vamos a lograr. Tenemos que poner la mirada en Cristo y seguir su enseñanza, que es nuestro modelo. Y 1 Pedro 3, 1, 2, y aquí Pedro se dirige a las esposas que tienen maridos inconversos. Y esto es muy importante lo que les dice. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo tienen que ser ganados? Sin palabras. Sin palabras. ¿Y cómo tienen que ser ganados? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si alguna mujer casada piensa, tiene su marido inconverso, piensa que va a ganar a su marido diciéndole todo el tiempo: vení a la reunión, vení a congregarte, vení al grupo casero, tendrías que venir a la reunión, tendrías que estar en la reunión, yo voy a la reunión. Miren, he conocido mujeres extraordinarias evangelistas,
Iban al vecino y le hablaban del Señor. En la fila del supermercado le hablaban a todos de Cristo. Algunos llegaron a ganar por esta práctica permanente y continua. Menos mal que no son muchas. Pero cuando uno revisa la vida, yo estoy pensando en alguien en particular, resulta que el marido nunca lo ganó. A sus hijos nunca lo ganó, los perdió a todos. Pero era una mujer extraordinariamente evangelizadora. Y una vez yo vi cómo esta mujer trataba a su marido, me dio vergüenza ajena. Sin palabra, por la conducta. Y si esa mujer casada que tiene a su marido inconverso, lo único que hace por el resto de sus 50 años que vive en la tierra, lo único que hace es ganar a su marido y ganar a sus hijos, esa es su misión. Pero haber ganado a otros sin haber tenido en cuenta su propia casa y ganado a otros, lo pongo entre comillas, porque la verdad que con ese ejemplo no sé qué se gana. Para meditar, ¿Qué es una conducta casta y respetuosa? Casta es un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás. Separado. Es decir, a través de su conducta, la mujer le muestra a su marido que está separada de este mundo. Está separada. Antes miraba a la señora de los almuerzos. Ahora no mira más. Y yo, pero ¿cómo? Y el marido se sorprende. Dice, pero ¿cómo? Y si ahora es el horario de... No me interesa más. Quiero leer las escrituras. El marido no entiende nada. Hoy, golpeando ese clavo. Mañana, golpeando el mismo clavo. Pasado. 6 meses, 1 año. Y no mira más. ¿Y cómo es? Entonces el marido empieza a... Y el marido siempre le pide que le haga un churrasquito con qué sé yo. Y la mujer no, porque la mujer no, y ahora le hace el churrasquito y qué sé yo, y le va indicando, le dice, no, mira, yo te hago mate, no, le encajaba la verdura. Perdónenme el ejemplo. Pero no, ahora le dice, no, mira, yo verdura por esto, por esta razón. No, pero yo no quiero. Bueno, está bien, ¿qué querés? Huevo frito, tomá huevo frito. No tenés. Y ora por la comida y la gracia. Y sabe que se está intoxicando el marido. Pero no importa, está tratando de, no sé, yo doy ejemplos así al voleo, qué sé yo, se me ocurren ahora. Perdónenme, no. Pero es la conducta. Tiene que ver con la conducta, no con las palabras, no con venir a la reunión y hartarlo al hombre de que bueno, y un buen día va a la reunión y dice, no, yo estoy acá porque mi mujer me tiene harto, ya me tiene cansado de decir que venga a la reunión y vengo. Y claro, al final es él el que accede al pedido de la mujer, cuando en realidad debería ser al revés. Primera Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Es la pregunta. Y en Hechos 10, 37 al 38 dice, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así anduvo Jesús. Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y así tenemos que hacer nosotros, haciendo bienes a todos. El otro día en el trabajo estaba con unas cajas que tenía que despachar, tenía que ser expresos,
En la capital los expresos son lugares enormes, como este tinglado donde hay camiones, que uno va y despacha la mercadería y esa mercadería va al interior del país. Y llego a un lugar y resulta que el expreso estaba cerrado porque se habían mudado a otra parte. Y justo en ese mismo lugar hay una camioneta, otra camioneta, entre comillas camioneta, era una nave espacial, eso no, le dicen camioneta, pero era del siglo XXII. Y una mujer y un hombre ahí que estaban mirando dónde quedaba el expreso. Y digo, yo también tengo que... mire, me dice la señora, dice, ¿no me llevaría? Usted tiene que ir acá. Sí, yo tengo que ir acá, pero yo no llego acá. ¿Dónde queda esto? Y bueno, queda así, yo sabía dónde quedaba. Estoy todo el día haciendo eso, así que... Y no me lleva. Estaba la mujer con el hermano, eran dos personas. No era el marido, era el hermano. Y le digo, bueno, dudé en un momento de decirle que sí, porque yo tenía 5 expresos y resulta que ese recorrido, bueno, dudé en un momento, pero al final dije, sí, mire, usted me va a seguir, sí, sígame que yo la llevo. Bueno, la llevé, que si estuvimos, o sea, ella me seguía con su camioneta. Y al final llegamos. Cuando llegamos, yo despaché lo mío, ella me dice, la verdad, a usted lo mandó Dios. Estoy sorprendida, me dice, yo la verdad que no, si yo no lo sigo a usted, digo, a este lugar yo no vengo. Y yo vengo de San Fernando, me dice, y estábamos en Soldati. Le digo, mire, le voy a dar mi tarjeta. Y me dio la tarjeta y una virome de regalo. Por favor, llámeme. Yo proveo de todas las vacunas antigripales y para chicos que hay en el país. Cuando necesite vacuna para chicos o cuando necesite vacunas antigripales, no dude en llamarle, yo se las doy gratis, todas. Tremendo. ¿Cómo anduvo Jesús? Anduvo haciendo bienes, un poco por acá, un poco por allá, y sanando a todos los oprimidos por el fin. Hacer bien, ¿qué es hacer bien? Bueno, usted tiene que ir, señora, venga, yo soy cristiano, le dije, lo único que tenía que decirle, no sé yo, me daba, la saludé y me fui, yo tenía que seguir mi trabajo. ¿Cómo hacemos para andar como él anduvo? Y bueno, tenemos que ser discípulos. Es la única manera. El que no es discípulo no puede. Porque las demandas de las Escrituras son para discípulos. No es para otro. Para andar como anduvo Cristo, tenemos que ser discípulos. Para Jesús en la iglesia no existe la categoría de consagrado, ni existe la categoría de comprometido, ni existe la categoría de misionero, ni existe la categoría de asistente a las reuniones, ni existe la categoría del que hace la oración de fe. No existe. Ni el misionero, ni el salvo, ni el miembro, no existen esas categorías. Para Jesús hay una categoría, porque todos los que estamos acá somos de la primera categoría. No hay hermanos de segunda categoría. Somos todos de la única categoría que hay. Y somos todos iguales. Discípulos de Cristo, somos de la primera categoría y única categoría. Es como en un tren. En un tren usted tiene la locomotora, el primer vagón, que es de primera clase, el segundo vagón, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo. Todos los vagones son de primera clase. El que está más cerca de la locomotora, que es Jesús, no es ese el de primera clase solamente. Y el segundo, y el que está en décimo lugar, o en 20º lugar también. Somos todos de primera y única clase en este tren llamado Reino de Dios. Y las otras categorías no existen. No existen por una sencilla razón, porque no están en las Escrituras.
no porque yo lo diga. Pero se ha montado a lo largo de los años, se han montado determinados títulos, ¿no? Que parecería ser que, bueno, el comprometido, el que hace la oración de fe, el misionero. Esto es misionero. No, ¿qué misionero? Tiene una misión, sí, por supuesto. Tiene una misión que cumplir. A veces Dios nos lo mandan a otro país. Pero tiene una misión, no es que es misionero. Bueno, sí, cariñosamente le decimos misionero, pero darle una categoría en la iglesia de misionero, no. O es discípulo o no es nada. Por más que digan que es apóstol, o misionero, o lo que sea. Y esto de que hay una sola clase es tan así que Jesús les habla a sus discípulos en parábolas y les habla del padre de familia que sale a contratar obreros, y algunos de esos obreros se quejaron. ¿Y por qué se quejaron? Porque resulta que Jesús salió a la mañana temprano, el padre de familia, esta es una parábola que usa Jesús, y el padre de familia sale a primera hora y contrata obreros, y los obreros van. Después sale a media mañana, después al mediodía, a media tarde, al final del día, y llega el día de cobrar. Y algunos se quejaron. Mateo 20:12 dice: estos postreros han trabajado una sola hora, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Lo que no entendieron los que se quejaron es que todos los obreros contratados tienen los mismos derechos. Pero cuidado, que también tienen las mismas obligaciones. Así que no hay de primera y de segunda. Hay de primera y única. Un discípulo es alguien que decide aceptar la gracia de Dios en su vida, con todo el paquete de demandas. Todo el paquete de demandas. Jesús tiene sus demandas. El discípulo tiene que aceptar las demandas, no de la iglesia, no del pastor, no, las demandas de Jesús. Y con todo el paquete de demandas, acepta el señorío de Cristo. Y cuando acepta el señorío de Cristo con todo el paquete de demandas, está en condiciones de recibir todo el paquete de promesas. Porque hay muchas promesas. Yo en una época vendía una Biblia que se llama la Biblia de las Promesas. Estaban todas las promesas subrayadas. Un día no la vendí más, porque me di cuenta que era una farsa. Porque las promesas son para discípulos. Las promesas son para aquellos que aceptan el señorío de Cristo y las demandas de Cristo en su propia vida. No son para cualquiera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¡Qué va! Está subrayado. Sí, un momentito. Pero después de eso viene la demanda. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi carga, y ligera mi carga. Bueno, no me acuerdo de todo. Pero cuidado, nosotros tenemos carteles, se venden cuadros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¡Qué bárbaro! Sí, pero pará, coma, y sigue el texto, llevad mi yugo, aprendan de mí,
Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero eso hay que hacerlo. Promesa, demanda. 2 Corintios capítulo 10 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales en Dios, algo así dice, y poderosas para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para reprender, qué sé yo, todo lo que dice. Entonces uno se infla y dice: ¡ah, qué bárbaro! Todo eso yo puedo hacer todo eso. Sí, un momentito, pero al final dice cuál es la demanda. ¿Y cuál es la demanda? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esa es la demanda. Si no tenés pólvora mojada y reprendés no sé a quién y qué sé yo, sí, pero pará, resulta que en tu vida tenés que... Y el que te disipula te dice: mirá, esto lo tenés que corregir, pero vos no lo corregís porque, qué sé yo, porque hacen lo que quieren. Algunos hacen lo que quieren, son anarquistas dentro de la iglesia. Y algunos creen que no nos damos cuenta. Ahora, no estamos acá para señalar los defectos de nadie, porque Dios dice que no juzguemos antes de tiempo ninguna cosa. El juicio es de Dios. Pero le tengo que advertir, le tengo que decir la verdad. Mirá, esta es la promesa, sí, pero esta es la demanda. Y esto es una confusión muy común, el no darse cuenta de que Jesús no puede ser Salvador si en primer lugar no es Señor. No puede ser Salvador si en primer lugar no es Señor. Y no puede significa exactamente eso, no puede. ¿Cómo? ¿Hay algo que Jesús no pueda? Sí, no puede ser Salvador si en primer lugar no es Señor. Y eso lo tenemos en Marcos 6:5. Dice Jesús, no dice Jesús, dice Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. ¿Cómo? ¿Jesús no pudo? No pudo. Salvo que salgamos a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Pero más que eso no pudo hacer. ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque el que cree acepta el señorío de Cristo. Para Jesús, un consagrado, un comprometido, un misionero, uno que hace la oración de fe, son todo lo mismo. Tiene que ser discípulo. Para finalizar, el discípulo pone orden en su vida. Cuando nos queda claro que somos discípulos y no otra cosa, entonces ponemos orden en la vida, porque hay muchos que no tienen claro que tienen que ser discípulos. Y hay dos aspectos del orden de Dios para sus discípulos, que hay más, pero yo voy a resaltar hoy dos, y termino con esto. El primer aspecto del orden, una cosa es poner orden en la vida y otra cosa es dar órdenes. Son dos cosas distintas. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner orden en la vida, no dar órdenes. El que da órdenes es el que no ha entendido que tiene que tratar a su hermano como un padre trata a su hijo. Sí, los padres a veces damos órdenes a nuestros hijos, pero cuando son muy pequeñitos. Entonces le decimos: andá a hacer tal cosa, no, andá a hacer tal cosa, no, andá a hacer tal cosa, no, bum, 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 andá a hacer tal cosa, sí, con lágrimas. La disciplina del padre. Cinturonazo, chancletazo.
Formar parte del combo de cosas que hay que hacer, no es lo único que hay que hacer. Hay que orar por los chicos, hay que leerle las escrituras, hay que cantarle como mi mujer hizo toda su vida, cantarle canciones de Jesús, leerles historias bíblicas, en fin, de todo hay que hacer. Pero hay que poner orden. Y el primer orden es orden en la fe. El primer orden que tenemos que poner es el orden en la fe, en nuestra fe. Nosotros tenemos un orden para tener la fe colocada en el lugar indicado. La fe no puede ser colocada en ninguna cosa equivocada. Por ejemplo, poner fe en una estampita o en el ramo de olivo, eso que nos ponen en los parabrisas, que los que manejamos vienen con una estampita y qué sé yo. No sirve. No sirve. Y yo entendí esto un día, bueno, por varias razones, pero les quiero relatar una especie de parábola que la leí en un libro que escribió Watchman Nee. ¿Cuántos han leído algún libro de Watchman Nee? Bueno, este libro se llama La vida cristiana normal. Es un libro así chiquito. Muy bien, La vida cristiana normal. ¿Cuántos leyeron La vida cristiana normal? Pocos. Todos lo tienen que leer 5 o 6 veces. La vida cristiana normal. Tienen que leer la Biblia y la vida cristiana normal. Y en ese libro, La vida cristiana normal, en la última parte del capítulo 3, Watchman Nee usa esta parábola. Por una cornisa va caminando la verdad. La verdad va adelante. Y la fe, es decir, yo, que soy el que tiene fe, va caminando también por la cornisa es un caminito muy angosto. Va caminando por la cornisa mirando la verdad. Así que la fe tiene que estar puesta en el lugar adecuado. Y la fe tiene que estar puesta en la verdad. La palabra de Dios es la verdad revelada. Así que nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra del Señor. Así que la fe, o sea, yo voy caminando por esa cornisa mirando la verdad. Como consecuencia de mirar la verdad, atrás de la fe vienen las experiencias. Y ahí van los tres. La verdad, voy yo y mis experiencias. El problema, dice Watchman Nee, y acá viene el problema de muchos de nosotros, es que en un momento nos detenemos, la fe se detiene, y en lugar de mirar la verdad, se da vuelta. Y empieza a mirar las experiencias. Y pretende repetir las experiencias, las propias y las de otros. En lugar de estar concentrado, teniendo los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, tener la vista puesta en la verdad, mira las experiencias. Y entonces dice Watchman Nee, ahí se cae todo. Se cae la verdad, se cae la fe y se caen las experiencias. Se cayeron todos de la cornisa. Hermanos, tenemos que poner la mirada en las Escrituras. Tenemos que mirar atentamente. Este año, a principio de año, hubo un hermano que se paró acá y dijo: recibí de parte de Dios que todos nosotros tenemos que profundizar la lectura de las Escrituras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? No me contesten. Acuérdense. No les voy a decir cuándo que lo dijo. Y lo dijo con certeza. Y eso es lo que tenemos que hacer, mirar la verdad. Tenemos que poner orden en la fe. Primera cosa, orden en la fe. Y la segunda cosa es poner orden en el servicio.
Poner orden en el servicio. Hoy le decía yo a Rubén, el que mucho abarca, poco aprieta. Orden en el servicio. ¿Tenemos un área de servicio? Sí. Todos, escuchen bien, todos los que estamos acá, todos los que somos discípulos de Cristo, sin excepción, tenemos un área de servicio asignado por Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la tenemos? Porque lo dice la Biblia. Y ahora se lo voy a leer. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene un área de servicio. No 20 áreas. Porque es imposible hacer bien. Podemos hacer 1, 2, 3 cosas bien. Ahora, si queremos hacer mal todas las cosas, sirvamos en 20 lugares distintos y así el que mucho abarca, poco aprieta. Eso no sé si está en la Biblia, me parece que no. Pero quiero decirles, hay muchos refranes populares que sí salen de la Biblia. Hay muchos proverbios que se han traducido, que se han puesto en lenguaje coloquial, que son bíblicos. Hay uno que dice, ¿cómo es que dice? Mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Eso es bíblico. Es bíblico. Está tomado de las Escrituras. Lo que pasa es que nadie sabe que está tomado de las Escrituras. Pero en Eclesiastés capítulo 10 dice, hay esperanza para todo aquel que vive. Hay esperanza para todo aquel que vive. Es decir, mientras hay vida hay esperanza. ¿Por qué? Y aclara las Escrituras. Porque es mejor perro vivo que león muerto. Interesante. En la Biblia el perro es el animal más despreciable que hay. Dice Pablo, guardaos de los perros. No se está refiriendo al chihuahua que tenemos en casa. No. Se está refiriendo a los malos obreros. Y advierte Pablo, guardaos de los perros. Tremenda la exhortación de Pablo. Pero también dice la Escritura, es mejor perro vivo que león muerto. Así que mientras hay vida hay esperanza. Bueno, y hay otros. Orden en el servicio. Cada uno tiene su obra para hacer, hermanos. Y Jesús está enseñando otra vez sobre la segunda venida y le dice a los discípulos en Marcos 13:34: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Su obra. Así que el día que nosotros nos levantamos de las aguas del bautismo, pasamos de ser hijos de Dios y discípulos de Cristo, tenemos una obra para hacer. Tenemos que descubrir cuál es. Pero Dios es tan misericordioso que Él preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que tenemos una obra para hacer. No 20, tenemos una. Y colaboramos en otras tantas. Pero mínimo una tenemos para hacer. Descubramos cuál es y hagámoslo. Orden en el servicio. Orden en la fe, orden en el servicio, para ser dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y mientras Marta se acerca, vamos a cantar una canción. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar.